Bueno, no sé si va a entrar alguien más, pero a veces más vale calidad que cantidad, ¿no? Entonces, si queréis, pues comenzamos. Nada, Ok, Pedro, ya que muy tú bien. eres también un hombre de muchas palabras, si quieres comenzar tú un poco con vuestra historia, si queréis, y empezar Sí, a enfocar el tema. me presento, Sergio. Lo primero, Sergio, gracias por la invitación, ¿vale? Es un placer estar aquí y hablar de estos temas tan apasionantes, tan interesantes como es el blockchain y cómo puede ser utilizado para abordar los desafíos medioambientales, ¿vale? Nos conocemos ya desde hace un tiempo. Te admiro enormemente, Sergio. Admiro enormemente el trabajo que estás haciendo desde Domoblog. Estamos viviendo, como decía anteriormente Luis en la llamada, estamos haciendo en este webinar, estamos en una época de cambios, una época en la que la inteligencia artificial es una realidad hoy por hoy, en el que el ChatGPT te metes por la mañana para pedirle que le haga una carta en el aniversario de tu mujer, que si cumples, eso, espero que mi mujer no me esté oyendo, pero cuando cumplí 12 años nuestro aniversario, lo primero que hice es meterme en ChatGPT y pedirle una carta de felicitación para el aniversario. Yo soy ingeniero industrial. Yo al final soy una persona de una formación técnica, pero que recuerdo, recuerdo un punto en el que en la universidad nos decían los profesores que a los ingenieros nos faltaba la parte comercial. Entonces ahí me fui a la banca comercial pura y dura y he estado 15 años trabajando en BOE. La vida muchas veces, se lo digo, fui delegado de alumnos de la Politécnica de Valencia y vicepresidente de la CREU, del Consejo de Representantes de Universidades Públicas de toda España, que representa 1 millón de universitarios. Y muchas veces tu camino no sabes dónde va a ir encaminado con tu carrera profesional, ¿no? Entonces, soy ingeniero industrial, muy vinculado a la Universidad Politécnica de Valencia, donde saco bandera, donde estoy actualmente en Valencia. Por cierto, la mejor ciudad para vivir en el mundo, y no lo digo yo, lo dice Forbes. O sea, con lo cual, eso refuerza mucho y además sabemos, Sergio, que estamos en Valencia, la labor que está haciendo Startup Valencia, el Digital Summit con 13.000 asistentes este año y el ecosistema tan grande que hay hoy por hoy. ¿Y en qué punto nos encontramos? En que hay Perdona, empresas. perdón, déjale un huequito a Málaga. Sí, Málaga, Málaga, estoy contigo, Luis. Málaga, igual que Valencia, están siendo los epicentros, por mucha gente que habla de Barcelona, habla Madrid, están siendo el Totalmente, epicentro del cambio que estamos viviendo a nivel empresarial, a nivel de startup y a nivel de ecosistema. 100%, totalmente Luis, de acuerdo. 100%. Entonces, lo primero que doy la enhorabuena, Sergio, te agradezco el que me hayas invitado a este webinar, ¿vale? Agradezco a Domoblog, porque Domoblog lo que hace es cambiar las reglas del juego. O sea, ahora mismo te puedes convertir en un inversor inmobiliario de éxito y cambiar lo que hasta ahora estaba preestablecido. Y Domoblog es un ejemplo de ello. Yo he estado 15 años ocupando puestos de dirección en BBVA y ahí mi vida cambió cuando hace 6 años el que era mi jefe en BVA, yo estaba en Menorca, en la perla del Mediterráneo, donde nació mi hija que era de 5 años. La vida me hace conocer a Fran Benedito, mi socio actual, con el que montamos y creamos ClimateCoin, ¿vale? Fran era mi jefe, para que veamos muchas veces lo que la vida, los caminos donde te conducen. Fran era mi jefe en BVA, yo era director de una oficina en Mahón y recibimos la mejor noticia del mundo, que es que vamos a ser padres. Entonces, tanto mi socio Fran, que tiene a su hija Carlota, como yo a mi hija Kiara, decidimos cambiar nuestra vida. Trabajábamos en la banca, ganábamos mucho dinero porque la banca es un negocio que está muy bien pagado. Hay que recordar que el 66% de los españoles ganan menos de 1.000 euros. Vivimos en la sociedad, toda la generación nuestra es una generación muy fuertemente preparada, con muchas titulaciones, pero que los sueldos son los que son. Entonces, pues bueno, me encontraba en un momento
en las Islas Baleares con una situación profesional muy buena, pero que algo pasó en nuestra vida que dijimos, tenemos que hacer algo que genere impacto. Y entonces decidimos unir el blockchain con la sostenibilidad. Y ahí nació ClimateCoin. O sea, el objetivo era proporcionar un futuro a nuestras hijas. Lógicamente, todos los informes del IPCC hablaban de que se estaba cerrando la ventana hacia poner una solución al cambio climático. Y entonces nosotros dijimos, tenemos que hacer algo. El esfuerzo público no llega, con lo cual hay que incentivar el esfuerzo privado. Y ahí es cuando nace el proyecto ClimateCoin. ¿Qué es? Yo, aparte de agradecerte, Sergio, la invitación a este webinar, y sobre todo a tu empresa, Domoblock, con lo que estás haciendo, porque dentro del banco, te digo, ¿por qué Domoblock es un ejemplo para nosotros? Porque yo en el banco en BBVA estaba viendo cómo se ofrecían rentabilidades de activos inmobiliarios del 3%. Hoy en día, en el real estate, ofrecen rentabilidades del 6% y vosotros estáis superando rentabilidades del 10%. Entonces, lo primero, daros la enhorabuena. Eso es lo primero, porque vosotros sois un ejemplo dentro del ecosistema de blockchain que estáis demostrando que las cosas se pueden hacer bien hechas. Está en el South Summit recientemente. Este fin de semana estuve dando una conferencia de speaker en el Crypto Week en Madrid, y al final hay más de 20.000 tokens, 20.000 tokens sin ningún tipo de utilidad, y vosotros, Domoblock y ClimateCoin, estamos siendo claros ejemplos de usos reales. Porque al final, ¿de qué se trata blockchain? De una tecnología que da confianza, da transparencia, da trazabilidad en este sector. Porque ponemos un Entonces, poco en contexto a la gente, Pedro, que a lo mejor no esté tan familiarizada con el tema de blockchain. ¿Qué es realmente blockchain y qué supone en la economía y en la forma en la que la sociedad intercambia valor? Si quieres, comentamos un de, poco mara- sobre. de maravilla. Tú sobre todo, Sergio, córtame cuando quieras, porque el problema es que como es tan manga comercial, y fíjate que yo era una persona súper introvertida, porque me crié en el País Vasco, en el cuartel militar de Basauri, del 80 al 87, y viví en primera persona la ETA. Me convertí en un niño muy introvertido, porque la ETA la he vivido en propia persona, porque soy hijo de un policía nacional. Entonces, esa faceta la cambié en el banco y fue todo lo contrario. Era director de oficina y me encanta hablar. Entonces tú, Sergio, siéntete libre de orientarme y que no me desvíe, porque me encanta hablar y puedo estar hablando horas. Vamos a ver, ¿qué es blockchain? Blockchain, y voy a intentar ser lo menos técnico posible, ¿vale? Para llegar a... Siempre me propongo que toda la gente pueda entender fácilmente lo que es esta tecnología, ¿vale? Blockchain es una tecnología emergente de registro distribuido que permite la creación de una base de datos descentralizada y segura. Eso es blockchain, donde la información se almacena en bloques. Por eso se llama cadena de bloques, ¿vale? Y que garantiza la integridad y la inmutabilidad de los datos. Entonces, esto es una parte conceptual de lo que es blockchain. Lo que proporciona es transparencia, trazabilidad a todo el sistema. Y entonces, por eso tenía sentido para nosotros, para el mundo de la sostenibilidad. El blockchain viene para revolucionar ciertas industrias. Y una de ellas es... ¿Sí, Luis? O sea, el blockchain... Luis, ¿quiere decir algo? No, perdonadme, le he dado al botón de terminó de hablar, porque yo no he hablado, de repente se ha cortado, yo no estaba diciendo nada. Por Nada, favor, nada, tranquilo. Nada, Luis, yo estoy encantado de oírte, interrumpirme cuando queráis, preguntarme lo que queráis, porque al final ese es el objetivo de este webinar, que sea una charla entre amigos. Al final, lo que comentaba es que el blockchain viene a revolucionar ciertas industrias, y una de ellas, lógicamente, son las finanzas climáticas. Por fin nos hemos puesto de acuerdo en llegar a la conclusión de que frenar el cambio climático se necesita movilizar el capital para desarrollar proyectos. Eso es algo fundamental dentro del blockchain. Proyectos sostenibles en el planeta.
Por eso, en ese sentido, es necesario estar preparados para tener un sistema que sea eficiente y proporcione tanto transparencia como trazabilidad y confianza en los datos y manejos del capital económico. Es donde ahí iniciamos nuestro proyecto de ClimateCoin. Ten en cuenta, Sergio, que en el mercado tradicional el registro y el seguimiento de las emisiones de carbono operaba en un espacio muy opaco donde las negociaciones y los préstamos se dilataban mucho en el tiempo. Entonces, ahora por primera vez, un usuario cualquiera puede invertir y recibir préstamos de forma sencilla, rápida y con garantía. Si la tecnología ya tenemos a nuestro alcance, ¿por qué no la vamos a usar? El blockchain al final es una tecnología que ha venido para quedarse. Tenemos el blockchain, tenemos la inteligencia artificial hoy en día, el ChatGPT, vendrá la computación cuántica, pero tiene sentido para nosotros y está a nuestro alcance. ¿Por qué no vamos a usarla? Por supuesto que la estamos usando y nosotros somos un claro ejemplo de uso, igual que vosotros, Domoblock. También hay otros proyectos relacionados con el clima que pueden ser digitalizados con blockchain, como la gestión de residuos, reciclaje, cadena de suministros sostenibles, entre otros, y muchísimos más. Perdona, ¿puedo hacerte una pregunta? Puedes hacerme las que quieras, Luis. Porque me interesa tanto este tema. Yo, si vosotros estáis desarrollando toda la lucha que es necesaria para cambiar el clima, para no permitir que el ser humano siga cambiando el clima, la inteligencia artificial es la madre del cordero. Es ahí donde le podéis pedir desarrollos que hoy en día son insostenibles. Yo, por ejemplo, la pregunta que te quería hacer es, el problema más grande que tenemos en el clima hoy en día es el agua o la escasez de agua, ¿verdad? Correcto, Luis. Aquí vamos a ver, nosotros ¿dónde entramos? Nosotros, mi socio Ferran y yo, nosotros vemos que solamente en el cambio climático están dentro de los players que juegan en este escenario, están los grandes fondos de inversión y las grandes empresas. ¿Cuál es nuestro objetivo? Democratizar el cambio climático. Es el mismo objetivo que está haciendo Domoblock hoy en día, democratizando los activos inmobiliarios. Entonces, el acercar a que cualquier ciudadano pueda participar dentro de... ClimateCoin es un banco climático. Para que cualquier ciudadano pueda participar dentro de ese cambio climático, ¿vale? Y democraticemos ese sector, es cuando nace ClimateCoin, la moneda del clima. Pero no olvidemos, y yo como ingeniero industrial, como tecnólogo, que me apasiona la tecnología, Luis, igual que a ti, la tecnología está para usarla. Por supuesto que utilizamos blockchain, por supuesto que utilizamos la inteligencia artificial y por supuesto que utilizaremos la computación cuántica. Ten en cuenta que al final la tecnología lo que hace es mejorar todos los procesos. Y nosotros, al final, lo que vamos a hacer es ir utilizando todas las tecnologías que hagan posible esa democratización, porque el fin de lo que estamos hablando es que cuando el IPCC habla de que en 30 años no habrá solución contra el cambio climático, tenemos que poner una solución ya, tenemos que hacer una solución real, actual. Entonces, una solución para nuestras hijas, porque, mira, Luis, yo lo que me marca todos los días es, esta es mi familia, esta es mi familia, esta es mi mujer y mi hija Kiara. Cuando yo soy padre, tengo una responsabilidad en que mi hija, yo que vivo en las Islas Baleares en ese momento, junto con mi socio Fran en Menorca, lo que no puede ser es que las Maldivas, todas las islas, todas las zonas costeras desaparezcan en 30 años. Que el efecto del cambio climático que estamos viviendo hoy en día, que hay muertes ya que están impactando en la sociedad, ¿vale? Por el problema del cambio climático. Fíjate lo que está pasando en Miami. Viajamos mucho a Miami, mi socio y yo, y estamos viajando por todo el mundo. El impacto del cambio climático es una realidad. Hace 6 años, nosotros fuimos de los pioneros en unir el cambio climático con el blockchain. Porque hace 6 años la gente no creía en el cambio climático. Hoy, todas las herramientas, todos los fondos de inversión
lo primero que te piden a cualquier empresa es tener una herramienta, un ecosistema y una solución clara con SDGs y con la sostenibilidad. O sea, te piden un informe de sostenibilidad para invertir. Tú ten en cuenta que BlackRock lo dice claramente hace 6 meses a sus inversores. Los negocios más rentables de los próximos 5 años son sostenibilidad y monedas digitales. Eso es Climate Coin. Y eso lo vimos mi socio Fran y yo hace 6 años. Pero porque es una realidad. Porque al final, seamos sinceros, la gente, las empresas, empiezan a ver una tendencia en el momento que la ven como una oportunidad de negocio, porque no nos equivoquemos en lo principal. Una empresa, el fin de una empresa es ganar dinero. Si encima puedes hacer que tus inversores ganen dinero y generar impacto, ahí es cuando realmente estás haciendo algo positivo. Pero, perdona, pero la pregunta sigue siendo la misma. Cuando le dices a tus inversores, a tus posibles inversores, las oportunidades que tienen para cambiar todo esto, tú personalmente les ofreces soluciones a alguno de los temas climáticos que tenemos ahora mismo el problema. Por Pero ejemplo, ten en cuenta, Luis, que al final Climate Coin lo que hace es actuar de banco climático, lo que proporciona es que a los desarrolladores de proyectos puedan conseguir financiación a través de nuestra plataforma y que no solamente Climate Coin se puede utilizar como un activo de inversión, se puede utilizar para compensar tu huella de carbono, porque hablamos que hoy en día el DNI, el próximo DNI más importante de todos los individuos, de todas las personas, es la huella de carbono. Es la única forma de poner solución al gran problema de la sostenibilidad actual. Entonces, ten en cuenta que para compensar la huella de carbono es una de las facilidades que ofrecemos Climate Coin. Eso, estoquear nuestros créditos para que la gente pueda prestamizarlos a través de nuestra plataforma y luego convertirlo en una forma de pago. Entonces, claro que al final nosotros desde Climate Coin lo que ofrecemos es una solución, porque esos desarrolladores de proyectos, piensa Luis, que hasta que nosotros llegamos se dilataban años en conseguir financiación. Y ten en cuenta una cosa, que te lo puedo decir en primera persona porque está 15 años trabajando en banca. Cuando un proyecto de un desarrollador de proyectos, según una banca, ¿vale? A cualquier banco, lo que se presenta en una mesa de director, que yo he estado 10 años de director de una oficina, y lo primero que te pide son garantías y capacidad de pago. Y eso no lo tiene un desarrollador de proyectos. El banco está para cuando no lo necesitas. Ahí es cuando entra Climate Coin. Ahí es cuando entra Climate Coin para democratizar ese cambio climático en el mundo. Entonces, a tu pregunta que tú me dices, ¿qué solución le estás dando ahora mismo a la gente? El invertir en el cambio climático, en rentabilizar su inversión, en que ganen dinero con eso, pero encima ganen dinero con un impacto positivo hacia la gente. ¿Te parece, Pedro, si hacemos una pequeña contextualización de dónde venimos y hacia dónde vamos, hablando un poco de blockchain y por qué surge y cómo blockchain impacta o vosotros lo utilicéis en vuestro proyecto en concreto para que la gente entienda un poco mejor lo que vosotros hacéis exactamente? Porque yo me lo sé, pero puede que hay gente que no sepa, ¿no? Y a lo mejor le queda un poco grande no imaginarse, ¿no? Cómo vuestro proyecto tiene este impacto, ¿no? Mira, yo lo veo genial, Sergio. Vamos a ver. Si quieres hago yo la introducción un poco al blockchain Sí, y después hago yo un poco una introducción también a Climate Coin y ya después, si quieres, tomas tú el relevo, ¿vale? de maravilla. Al final tenemos que entender que la tecnología blockchain es una tecnología que nace un poco por una necesidad inminente que tenía la sociedad por su propia evolución. Al final, al fin y al cabo, el ser humano siempre ha tenido esta necesidad de intercambiar cosas entre ellos, ¿no? Porque somos seres sociales, necesitamos hablar, necesitamos de otras personas para poder vivir, ¿no? Ya que nosotros no podemos hacer todo. Y un claro ejemplo de ello era cómo nuestros antepasados pues intercambiaban valor, lo que pasa es que este valor se intercambiaba de una forma directa, es decir, de tú a tú, porque nosotros conocíamos, nosotros no, nuestros antepasados conocían a las personas con las que tenían estas interacciones, ¿no? Humanas, sociales. ¿Qué ocurrió? Que cuando fueron avanzando los años con el tema de la globalización y los avances tecnológicos, cada vez estos intercambios de valor tenían una escala, un alcance mucho mayor.
¿no? Entonces, en ese caso, si nosotros queríamos intercambiar valor con gente que no conocíamos de nada a nivel internacional, ¿no? Por ejemplo, gente que vivía a miles de kilómetros de nosotros, surgió la necesidad de incorporar en estas economías, en estas relaciones sociales, algún intermediario que se encargase de velar por un poco la seguridad entre las partes. Este intermediario ha sido una persona totalmente necesaria hasta el día de hoy. Yo no critico para nada porque sin ello las personas no podrían tener estos intercambios, pero gracias y por suerte de los avances tecnológicos, esta intermediación cada vez es menos necesaria. Y es un poco por lo que surge la tecnología blockchain, porque al final blockchain surge por Bitcoin, que Bitcoin, como todos sabemos, es una solución financiera. Los frikis, ¿no? Por llamarlo de alguna forma, que desarrollaron esta tecnología, que realmente es una tecnología que se basa en 5 tecnologías a su misma vez, tienen como propósito descentralizar el dinero y desprenderse de los bancos, ¿no? Y así aumentar la seguridad, ¿no? Entre las transacciones, para que no supiese la gente en qué sí y en qué no se gastan, ¿no? el dinero. Pero esta solución blockchain va mucho más allá de evitarnos intermediarios y evitarnos, por ende, costes, sino que gracias, como decía antes Pedro, a la tecnología blockchain, que es una base descentralizada, podemos tener operaciones y una cadena de suministro y una cadena de operaciones mucho más eficiente, porque ya no tenemos muchas bases de datos dispersas en diferentes lugares, sino que es una base de datos unificada que es capaz de llevar toda la contabilidad de todos los registros que se pueden hacer, por ejemplo, a nivel mundial en un área específica. Y sobre todo tiene mucho sentido porque gracias a que esta base de datos es descentralizada, se pueden crear economías colaborativas puras. Si nos miramos un poco a nuestro alrededor, casi todas las economías que hoy en día, o modelos económicos, mejor dicho, que hoy en día están teniendo éxito o más éxito, todos se basan en modelos económicos colaborativos. Airbnb, Uber o cualquier otro modelo que se os ocurre que se base en la colaboración. ¿Por qué? Porque las personas uniendo fuerzas pueden llegar mucho más lejos que lo que podría llegar una sola empresa. Y es un poco también cómo se alinea esto con el proyecto de ClimateCoin, ¿no? Muchas personas contribuyen al cambio climático con un objetivo y además son retribuidas por llegar a ese objetivo, que es, pues, puede ser ganar dinero o cualquier otro propósito como la propia satisfacción personal, ¿no? Porque aquí los propósitos de cada persona pues, pueden ser diversos. Gracias a la tecnología blockchain permite que el valor que generan de algún modo las personas les retorne de manera pura y limpia, es decir, que ese valor no se quede almacenado, como pasaba a día de hoy, en manos de grandes empresas que tienen control sobre nuestros datos y que los monetizan, ¿no? Y al final lo que se basa la blockchain, lo que permite crear la blockchain es modelos de incentivos, es decir, cómo incentivo, cómo modelo el comportamiento de un individuo para llegar a un bien colectivo. Aquí podemos estar más o menos de acuerdo, pero la gran ventaja con respecto a estos modelos basados en blockchain y los modelos que se basan en modelar el comportamiento de un individuo a favor del beneficio común tradicionales, la principal diferencia es que en el modelo de blockchain tenemos la privacidad y el control, porque esto es una práctica que los gobiernos saben hacer muy bien, ¿no? Modelar el comportamiento de los individuos para favorecer a la sociedad. Lo que pasa que aquí, pues, nosotros no tenemos el control y los gobiernos pues, pueden ser a veces un poco astutos, ¿no? Y modelarlo para sus propios intereses, que no es otro que alcanzar el poder a toda costa, ¿no? Y esto es un poco lo que quiero decir, que al final el proyecto de ClimateCoin lo que hace es aunar intereses de muchas personas hacia un objetivo común, que en este caso es combatir el cambio climático. Y a la vez son recompensados por esta acción, ¿no? Y si quieres un poco explicar, Pedro, en qué consiste exactamente vuestro proyecto, cómo estas personas contribuyen a este cambio climático, cómo vosotros desarrolláis los proyectos, cómo utilizáis la tecnología blockchain para llevar el control y seguimiento de las reducciones de CO2 y todas estas cosas, yo creo que le va a parecer bastante interesante porque lo son. De maravilla, Sergio. Qué gran introducción. Así da gusto, Sergio. Vamos a ver. Voy a intentar hacerlo de la forma más sencilla posible, ¿vale? ¿Cuál es el papel de ClimateCoin en la lucha del cambio climático? ¿Cómo funciona la blockchain neutra en carbono, respaldada por créditos de carbono de alta calidad de ClimateCoin? Vamos a ver. Tratar de explicar la tecnología que hay detrás para un público amplio es bastante complejo, pero puedo decir que nuestra red es Algorand y fue la primera que escogimos para programar porque es la red más carbon neutral del sistema. Al ser un proyecto de sostenibilidad, no dudamos en actuar de manera coherente con nuestros procedimientos.
y forma parte de nuestra ética y una responsabilidad común. Porque muchas veces cuando habla de energía, esto es uno de los puntos importantes que quiero que quede claro. Que al final, cuando se habla del gasto eléctrico, del gasto de las criptomonedas, nosotros por eso no fuimos a trabajar con Algorand al principio. Ahora, lógicamente, Ethereum ha hecho el cambio que era necesario, ¿vale? Y, lógicamente, nosotros somos multichain. Por otro lado, nuestra oferta de créditos de carbono es de alta integridad. ¿Eso qué significa? Que los proyectos han sido verificados y certificados. Esto es muy importante remarcar, ¿Podrías ponernos, ¿vale? Pedro, un ejemplo de proyectos que tengáis? Tenemos proyectos en todo el mundo ahora mismo. Acabamos de cerrar con el ICA, con todos los ministerios de medio ambiente de Latinoamérica, un acuerdo que nos proporciona 1,8 billones de créditos de carbono en el mundo. Ten en cuenta que nuestro principal competidor solamente tiene acceso a 70.000 créditos. Para que veas la diferencia, ¿pero por qué? Porque el coceo que está conmigo en Climate Coin es ni más ni menos que Javier Manzanares, que fue el CEO de Green Climate Fund. Hablamos del fondo climático más importante del mundo, que está de coceo conmigo. O sea, Climate Coin como tal, estamos hablando de una empresa que nace, relanzamos este año pasado, que nuestro white paper me lo hace McKinsey, que mi marca me la hace Interbrand y que tengo a gente trabajando en mi equipo tan potente como el alcalde de Miami, Francis Suárez, que además es presidente de los alcaldes de Estados Unidos y próximo candidato a presidente de Estados Unidos. Tenemos un equipo súper potente, porque al final los proyectos son importantes por las personas que forman parte de él y luego la propia síntesis del proyecto. Recientemente anunciamos un acuerdo con EcoRegistry, una registradora de Colombia, con la que hemos integrado para garantizar justamente esos créditos de alta integridad, que es lo más importante para nosotros, la confianza. ¿Qué proyectos de descarbonización se financian a través de Climate Coin y cuál es su impacto? Pues ten en cuenta que ahora mismo estamos en una fase de beta testing que hemos anunciado en nuestras redes y que agradecería a todos los oyentes que tenemos hoy en el webinar y a cualquier persona que nos oiga después de que finalice este webinar, a que vea y sea parte de esa beta testing y nos dé el feedback, porque hoy en día somos el primer y único proyecto que ha hecho realidad que el beta testing sea un proyecto cerrado. O sea, Clematcoin como tal, no hay otro que no sea nosotros. Nosotros nos hemos anticipado al resto de competidores a años luz y en la COP hicimos la muestra de nuestro proyecto, ¿vale? Eso significa que cualquier usuario puede interactuar con nuestra plataforma, identificar errores, unirse a nuestra comunidad y poder experimentar que hemos realizado un producto muy intuitivo y sencillo. Ten en cuenta que hasta mi hija Kiara, que es la que tengo siempre aquí en la mío, que es la que me da fuerzas todos los días, ¿vale? La tengo porque al final es la razón de todo, mi hija Kiara y la hija de Fran, Carlota, por la que hicimos todo esto, puede utilizar Climate Coin. Que realmente el proceso sea sencillo. Yo creo que, Sergio, nosotros que llevamos en el sector muchos años, en el sector del blockchain, sabemos, hemos pasado todas las fases, lo que era un ICO hace 6 años, la dificultad de invertir. Este proceso lo hemos cambiado para que sea un proceso sencillo, para que cualquier persona, yo siempre digo lo mismo. Lo importante aquí es que mi madre, mi abuela, sea capaz de invertir en Climate Coin y de invertir en un proyecto como estáis haciendo vosotros. Ahora mismo en vuestro proyecto yo os doy la enhorabuena porque realmente es muy sencillo, muy intuitivo, cualquier persona puede formar parte de él. En la plataforma ya se puede ver, en nuestra plataforma actualmente ya se puede ver toda clase de proyectos sostenibles de todo tipo. Os animo a uniros, a comprobarlo por vosotros mismos. Normalmente se acostumbran a ser proyectos de reforestación, agricultura, descarbonización, océanos. Animo a que la gente pruebe el beta testing. Animo a que la gente pruebe el proyecto porque ya es una realidad hoy por hoy. ¿Podrías, Pedro, explicarnos un poco cómo es este flujo? Es decir, cómo vosotros localicéis un proyecto, lo estudiéis, incorporéis la tecnología blockchain, hacéis partícipe a los usuarios, cómo las empresas se pueden beneficiar, porque imagino que las empresas para compensar
su huella de carbono pueden comprar o adquirir estos créditos y de esta manera pues generar más proyectos sostenibles. Explícanos un poco cómo es esta operativa. Mira, ahora mismo como ya hemos comentado, estamos en una fase de beta testing y ahora mismo no podemos contaros un caso concreto, ¿vale? Pero deciros que durante este tiempo hemos establecido alianzas muy relevantes, como agricultura regenerativa, 1,8 bilios de crédito de carbono de alta calidad, ¿vale? Integridad con el ICA. Ciudades inteligentes descarbonizadas, acuerdos con Flagma, pruebas de concepto en ciudades latinoaméricas para crear mercados de carbono en todo el mundo. La región del Caribe tenemos un acuerdo de Blockchain Climate Institute y Caribbean Community para abrir una incubadora de proyectos y una moneda digital climática. Con el Instituto Arnaiz tenemos la capacitación de más de 300 alumnos en competencia de blockchain y clima. Ahora mismo tenemos esa facilidad porque hay que recordar que tanto mi socio Fran como yo, cuando creamos ClimateCoin, hay dos empresas de las que soy co-founder, tanto ClimateCoin como ClimateTrade, en la que lógicamente ese expertise lo estamos aprovechando. ClimateTrade es un marketplace de créditos de carbono. Entonces, esa experiencia la tenemos en ClimateCoin. Ya estamos hoy en día. Ten en cuenta que ClimateTrade es el mayor market maker de España, de Europa, y es una empresa ya americana. Es un marketplace ahora mismo que está trabajando con las mayores empresas del mundo. Está trabajando con Santander, con Cabify, con Telefónica, con las mayores empresas del mundo. Y entonces ahí es donde ponemos en contacto desarrolladores de proyectos con todas las empresas que quieran, empresas o individuos que quieran compensar su huella. Claro, Muy fácil. esta parte a la que me refería yo creo que más, a la parte de ClimateTrade. Claro, que ClimateTrade al final lo que hicimos y esta parte, Fran, que es el CEO de ClimateTrade, ¿vale? Y él, lógicamente, eso os animo a hacer otro webinar donde Fran, porque al final es el CEO de la compañía, os puede hablar más de ClimateTrade, pero aquí saco orgullo de pertenencia porque soy co-founder junto con él y varios compañeros de este proyecto. Lleva años siendo un ejemplo para la competencia. Ya ha conseguido dar el salto a Estados Unidos justamente por eso, por ese éxito en anticiparse, en ser visionario, en unir la sostenibilidad con el blockchain. Y eso me quito el sombrero porque todas las empresas del IBEX 35 están trabajando con nosotros y ha conseguido dar el salto americano. Al final, la cantidad de acuerdos que estamos firmando, la cantidad de presencia que estamos teniendo en todo el mundo es muy importante. Ten en cuenta que estamos en Corea, recientemente ha hecho una operación de M&A en Alemania muy importante y estamos en Estados Unidos hoy por hoy. Colombia, México, y crecemos esa parte. Y Entonces, ese know-how, lógicamente, se aprovecha, porque no dejan de ser dos empresas hermanas en las que se aprovecha todo eso. ¿Y tenéis algún proyecto relacionado con el sector inmobiliario? Porque muy poca gente sabe esto. Imagino que tú, Pedro, pues lo sabes de sobra, ¿no? Que el sector inmobiliario o los propios inmuebles, ¿no? El parque inmobiliario de un país es el responsable aproximadamente de entre el 25 y 30% de las emisiones de CO2 a la atmósfera. Una cifra que compite más que de sobra, como por ejemplo con el tráfico, ¿no? Con los vehículos, con la movilidad. Entonces, ¿estáis trabajando con algún proyecto relacionado con el parque inmobiliario, con inmuebles? Ahora mismo, justamente por eso estamos aquí. Por eso tenemos este webinar y por eso es tan importante para nosotros Domoblog. Vosotros sois un referente y es lo que volví a decir al principio. Vosotros al final, dentro del sector inmobiliario, estáis cambiando las reglas del juego. Es lo que vuelvo a repetir desde el principio. Estamos en un cambio de época. Estamos en un cambio de época que vosotros estéis cambiando las reglas del juego, que mientras el sector bancario está ofreciendo un 3% de rentabilidad
y el sector del real estate está ofreciendo un 6%, vosotros estáis ofreciendo más de un 10%. Y esas alianzas que estamos haciendo es la que vamos a seguir reforzando. Ahora mismo como proyecto estamos culminando la fase de lanzamiento y para eso es necesario el último sprint de desarrollo. Y próximamente contaremos más detalles sobre cómo la comunidad de Climate Coin podrá ser partícipe de ello. Claro, porque nosotros, en nuestro modelo, que es algo que muy poca gente sabe, no solo facilitamos el acceso a la inversión y damos una mayor transparencia y, y aumentamos la rentabilidad debido a la reducción de costes gracias a automatización de procesos, sino que también nosotros en cada uno de nuestros inmuebles reducimos un 25% de las emisiones de CO2 que ese inmueble generará durante sus siguientes años de vida, ¿no? Hasta que pues, ese edificio o se renueve o se derrumbe. Y esto es algo bastante interesante porque el inversor que invierte con Domoblock no solo se está aprovechando de una rentabilidad en el sector inmobiliario, sino que también está contribuyendo con estas reducciones de CO2 y por tanto está contribuyendo con el medio ambiente. Por eso te decía, Pedro, si habéis pensado, tenéis algún proyecto inmobiliario en mente, ya que pues creo que puede ser algo bastante interesante. Domoblock, yo recientemente ya sabes que iniciamos el contacto tú y yo, nos conocimos, hemos tenido la oportunidad de hablar muchas veces y al final, lógicamente, en el último panel que coincidimos, además, tres empresas que admiro y que tengo mucha relación. Yo recuerdo el panel que estuvo Carmen de Metrobacesa, en el que estabas tú y te conocí la primera vez y estaba grandes amigos como Rental y como Chromie, ¿vale? Yo me quedo con esa colaboración que tenemos que realizar entre nosotros. Al final esto va de sumar, esto va de sumar. Nosotros tenemos un propósito, nosotros llevamos 6 años. Justamente esta semana le decía a mi socio Fran, hace 6 años que empezamos esta andadura. Y esto va de sumar esfuerzos. Yo era inimaginable hace 6 años que me dijeran que Climate Coin iba a tener un white paper hecho por McKinsey, un logo hecho por Interbrand, que iba a estar el cofeo conmigo, nada menos que Javier Manzanares, la persona más influyente en sostenibilidad del mundo, y que iba a lanzar el primer lanzamiento iba a ser en Miami. Y eso ha sido Climate Coin el lanzamiento. Y ahora estamos en conversaciones con la CNMV y vamos a salir a las principales exchanges, vamos a salir a la calle en 1 mes y medio, 2 meses. Entonces, esas alianzas con vosotros, con Domoblock, principalmente, porque al final sois una empresa que admiro muchísimamente, no solamente tú, sino lo que estás haciendo, ¿vale? Esas alianzas han venido para quedarse. Y esto va de sumar. Lo que aprendí en mi fase del banco es que esas alianzas con asociaciones, esas alianzas con grandes empresas que están cambiando el futuro, y vosotros sois una de esas empresas, han venido para quedarse. Entonces, cuando me preguntas, esa alianza con el sector inmobiliario, esa alianza aquí y ahora ya se establece con Domoblock. Esa alianza Climate Coin Domoblock ya es una realidad, porque tanto Sergio como el equipo de Climate Coin va a hacer que eso sea una realidad. Muy bien, Pedro, por supuesto, yo encantado. Y luego, Pedro, me surge una duda y es, ¿vosotros en ClimateCoin estáis desarrollando un token de utilidad? Si no he entendido mal, este token realmente para qué va a servir, cómo se va a capturar el valor que se genere en todo vuestro ecosistema, tanto no sé si de ClimateTrade o sea de ClimateCoin, pero cómo va a capturar este valor este token y lo va a retornar de alguna forma a los usuarios, ¿no? No, pero esa parte, mira, nosotros ahora mismo, estamos lanzando 2 tokens. Ten en cuenta que al final, Climate Coin, ¿qué es? Climate Coin es un crédito de carbono, ¿vale? Actualizado, o sea, digitalizado, ¿vale? Y ¿Vale? Climate Coin es un stablecoin donde cogemos y digitalizamos ese crédito de carbono para que la gente pueda invertir en ese crédito de carbono. Pero al final, cuál ha sido el secreto de Ethereum? Al final, si tú piensas cuál ha sido el secreto de Ethereum, ha sido justamente
el que la gente pueda invertir en el token de Clematcoin, o sea, de Clemati. El Clemati token, al final, es un token de utilidad, ¿vale? Que ofrece una serie de características, ¿vale? Que lo hacen, que es el primero que vamos a sacar, que es el que estamos definiendo con la CNMV, ¿vale? Y entonces, ¿qué es lo que vamos a permitir con este token de Clemati Token? ¿Vale? Vamos a permitir a los desarrolladores de proyectos, primero, acceder al sistema de subastas por lotes de créditos de carbono, ¿vale? Pues a los participantes también se les exige tener una cantidad de Climate Token estoqueados, bloqueados en un contrato para participar en las mismas. Eso es el primer punto. Segundo punto, ser utilizado como un colateral para los préstamos no colateralizados en los cuales un tercero que origina un crédito abre una línea de crédito para proyectos seleccionados por él. Y luego el poseedor de los tokens confía en su capacidad de repago, deposita una cantidad de Climate Tokens en función del importe de la línea de crédito que quiere abrir y a cambio de ello lo que hace es recibir una parte de ese tipo de interés que pagan los desarrolladores o beneficiarios de ese préstamo, ¿vale? También el tercer punto y muy importante, lo que permite es que el prestatario pueda acceder a mejores tipos de interés dentro del ecosistema. Entonces, estas son las características principales para que esa versión de protocolo en el que estamos trabajando, ¿vale? Que es Climate Coin, podamos finalizar. O sea, al final, la ventaja que tiene un inversor ahora mismo en invertir en el Climate Token es justamente en estas tres características que estoy comentando, ¿vale? Muy interesante esta parte, yo no la conocía, pero al final es crear una economía, ¿no?, alrededor de este token, que suena bastante complejo, pero que tiene todo el sentido. Yo resumiría que es un medio, ¿vale?, para obtener privilegios dentro del ecosistema de Climate Coin. Por ejemplo, comprar créditos de tesorería con un descuento sobre el precio de mercado o poder retirar créditos seleccionados de mayor calidad que los que presenta por defecto la plataforma, también con un descuento. Ese sería realmente el resumen fundamental del Climate Token. ¿Y ahí también van a jugar un papel importante los proyectos de Climate Trade o estos proyectos van a ser proyectos separados y los proyectos de carbono no se van a vincular con Climate Coin o sí? Climate Trade es una empresa, son dos empresas independientes, Climate Trade y Climate Coin. Pero lógicamente, al final, compartimos los fundadores. Entonces, al final, lógicamente estamos para apoyarnos. O sea, esos proyectos, esa atracción. Si estamos hablando que una de las principales empresas del mundo hoy en día, de las principales, los otros días justo veíamos que estábamos entre las 5 empresas que más facturación tiene Climate Trade dentro de la Comunidad Valenciana. O sea, estamos hablando de una de las empresas más importantes del ecosistema. Estamos hablando que Fran Benedito está elegido como una de las 22 personas de Forbes del 2022. Y es uno de los 100 personas más influyentes del cambio climático del mundo, mi socio Fran, con el que creamos estas dos empresas. Entonces, ¿cómo no vamos a aprovechar ese conocimiento y esas sinergias entre esas dos empresas? Por supuesto, por supuesto. Al final, si Climate Trade hoy en día trabaja con las grandes empresas del mundo, ha dado el salto a Estados Unidos y ya es una empresa americana, si ya tenemos como clientes a Santander, a Cabify, a Telefónica, ¿cómo no vamos a aprovechar ese conocimiento? Entonces, somos dos empresas separadas, pero no olvidemos que este sueño es un sueño que hace 6 años mi socio, Fran y yo, que fíjate que es lo que te decía al principio, el que era mi jefe en BBVA, nos unimos y decimos, vamos a cambiar la vida de nuestras hijas, que era nuestro propósito. Lo que pasa es que siempre mi socio me dijo algo que ha marcado nuestra vida, que es primero pensar en grande, que es lo que ha marcado
estos dos proyectos, tener mucha resiliencia, porque tú piensas estos 6 años lo que ha pasado en el ecosistema. Han habido muchos bajones. 2017, cuando nosotros empezamos, empieza la primera caída cripto. Y lo que siempre pasa con todos estos factores es que los malos proyectos desaparecen. El 60% habían desaparecido a los 6 meses, el 90% a los 12 meses. Aquí estamos 6 años después, estamos encima de la mesa. ¿Por qué? Porque lógicamente nosotros tenemos una razón de ser. Por eso Domoblock está hoy y estará mañana. Y va a ser uno de los actores principales dentro del mundo inmobiliario. Está cambiando el ecosistema del mundo de la financiero completamente. Porque tiene razón de ser. Porque Domoblock hoy en día es una solución real al mundo financiero. Porque tiene toda la razón de ser. Y eso es lo que ha hecho Climate Coin. Ser un banco climático que hasta ahora no existía. O sea, nosotros lo que hicimos fue dar una solución a esa financiación, a esa falta de financiación que los bancos no conseguían llegar. Lo que sí que puedo decir es que animo a la gente a que pruebe nuestro producto de beta testing, que vea realmente lo que hemos creado y que es una realidad hoy, que esos 20.000 tokens que hay hoy en día en el mercado, Sushi Coin y la mayoría de tokens que realmente no tienen ninguna utilidad detrás y que simplemente había un propósito de especulación, que nosotros hemos venido aquí, igual que vosotros, Domoblock, para dar una realidad al ecosistema, para crear algo tangible, para que los inversores ganen dinero, y sois una realidad de ellos, porque sois una realidad en ese sentido, porque ofrecéis rentabilidades superior al 10%, pero generáis impacto, que es lo que estamos haciendo nosotros. O sea, ofrecemos que los clientes, que los inversores puedan ganar rentabilidad, porque hablamos de un negocio de trillones de dólares, pero sobre todo lo más importante, que generamos impacto en este mundo, que ofrecemos, cuando nació todo esto, el objetivo principal era dejarles un mundo mejor a nuestras hijas, tanto a Carlota, la hija de Fran, como aquí a mi hija de 5 años. Y eso es lo que con un sueño en Menorca nació de una idea de unir el blockchain con la sostenibilidad. El tiempo nos ha dado la razón, teniendo mucha resiliencia, porque hace 6 años hablar de cambio climático y blockchain era hablar de scam, pero aquí seguimos 6 años y el tiempo nos está dando la razón. Y a mí me encanta que el CEO de BlackRock, que el fondo más importante del mundo, justamente diga que las tendencias más importantes y los negocios más importantes sean sostenibilidad y monedas digitales, porque eso es Climate Coin y eso lo vimos hace 6 años, un valenciano, 2 valencianos, como Fran y yo. Fran, que es de Castellón, y que yo soy de Alcoy, de un pueblo de Alicante. Entonces, muchas veces hay que sacar bandera de que aquí el ecosistema valenciano está cambiando las reglas del juego a nivel mundial. Muchas veces hablamos de Silicon Valley. ¿Dónde está, Sergio, el Silicon Valley actual? El Silicon Valley actual está aquí, en Valencia. Está Málaga, está haciendo una labor excepcional, pero hay que sacar orgullo de pertenencia. Somos españoles, somos valencianos y estamos cambiando las reglas del juego en este cambio de época ahora mismo. Y Totalmente. Domoblock es parte de ello, Climate Coin es parte de ello, Climate Trade ya lo ha demostrado y lo está demostrando, dando el salto a Estados Unidos y cambiando por completo las reglas del juego, de la sostenibilidad. Y aquí estamos, para aportar una solución, para ser parte de este cambio que se necesita actualmente. Totalmente de acuerdo, Pedro. Bueno, a mí la verdad es que me ha quedado bastante claro. No sé si tenéis, los que me estéis escuchando, alguna pregunta. Ahora es el momento. Pedro. Sí, yo quería hacer una pregunta. Claro, Luis. Luis, encantado, Luis, que me preguntes lo que tú quieras. No, pero perdona, Pedro, no es a ti, es a Domoblock. Ah, vale. Me quedo con la gana. No, perdóname, no, es que tu tema es un tema de inversión en todo lo que has explicado, me parece, he aprendido mucho más esta tarde de todo ese tema, me he quedado muy satisfecho de oírte
pero yo tengo entrado en esto, en el tema del blockchain, por un tema inmobiliario. Y bueno, estoy estudiando cosas y a lo mejor nos pondremos en contacto, pero yo quería preguntar una cosa que a lo mejor es una tontería, pero no lo tengo claro. Cuando decimos yo es que tengo un edificio en Arturo Soria, en Madrid, y estamos manejando la posibilidad de venderlo, pero al final me gustaría mucho tokenizarlo. Entonces, la pregunta es muy simple y muy directa. Si yo llego a tokenizar este edificio por mi cuenta y riesgo, me aprendo yo las formas y lo diseño y lo trato de ejecutarlo, las plataformas inmobiliarias que os dedicáis a todo el tema inmobiliario de tokenizaciones, ¿para qué las necesito? ¿Para que me consigan más clientes? ¿O por ley o por alguna otra razón tengo que estar dentro de una plataforma para tokenizar mi edificio? La pregunta es esa. Y a lo mejor es muy infantil y muy sencilla, pero es algo que me está comiendo la cabeza ahora. Claro, Luis, te respondo rápidamente. Si quieres, luego mejor hablamos de estas cuestiones por privado, pero bueno, te respondo rápidamente. Hay que tener claro que tokenizar es digitalizar y fraccionar al mismo tiempo, ¿vale? Un token, hemos vivido con un token durante toda nuestra vida, ¿no? Un billete de un avión es un token, el sello que nos ponen cuando salimos de un concierto es un token normalmente incorpora o representa valor o un derecho de propiedad o de uso, ¿no? Y cuando hablamos de tokenizar nos referimos al proceso de digitalizar ese activo, que puede ser un activo tangible o intangible, ¿no? El hecho de tokenizar, Luis, una propiedad no implica de manera directa, ¿vale?, que esa propiedad va a ser mejor o que va a tener un mejor impacto en el mercado. Al final todo depende de la ley de la oferta y la demanda, ¿no? Y por mucho que se tokenice algo malo, que no estoy diciendo que lo tuyo sea malo ni mucho menos, pero si se tokeniza algo malo, sigue siendo malo por mucho que se tokenice, ¿vale? Este es el primer punto. Al final tokenizar igual, hay que tener una comunidad detrás que esté interesada en los proyectos que lleves a cabo, porque por mucho que tokenices, por mucho que apliques la tecnología, el core de estos proyectos inmobiliarios está en el propio sector inmobiliario, en la propia actividad inmobiliaria, ¿vale? Por lo tanto, aquí hay que aportar valor en lo que es la parte inmobiliaria, en cómo voy a sacar una rentabilidad a esta inversión que es puramente inmobiliaria, porque como digo, por mucho que apliquemos la tecnología blockchain, esto no va a dar una rentabilidad. Simplemente lo que hacemos con la tecnología blockchain es facilitar el acceso a la inversión. Y obviamente esto puede condicionar el acceso a esa financiación que a veces los proyectos necesitan y que el banco pues tampoco es capaz de atender. Pero para poder satisfacer, en este caso, tus necesidades, lo primero que necesitamos es una comunidad que esté alineada totalmente con los proyectos que se desarrollan y que los proyectos, por supuesto, sean de calidad. Entonces, ¿para qué te hace falta una plataforma? Tú podrías crearte tu propia plataforma, por supuesto, de tokenización, pero probablemente el proyecto no lo financiarías con éxito porque no tiene ni esa comunidad ni la propia tecnología, ¿no? Entonces, alinearte o asociarte con unas empresas, pues te da precisamente esto, ¿no? Siempre y cuando, como digo, el proyecto sea de calidad. Entonces, no sé si te he respondido a la pregunta, Luis. Sí, de alguna manera. Pasa que hay que darle varias vueltas al tema y estudiarlo un poco más a fondo. Tú dices que explicaba lo que es la tokenización y desde cuándo estamos tokenizando. Ten en cuenta que estás hablando yo durante unos años fui el mejor vendedor de Sofico, que no sé si te suena esa empresa. Sí, sí, sí. Pero Sofico era una manera de tokenizar, ¿no? Uh-huh. Y conozco el concepto muy bien. Lo que ocurre es que ahora en este edificio que tengo aquí en Arturo Soria, está a 2 puntos por debajo de la rentabilidad que se está ofertando en el mercado. Y entonces, pues tengo que pensar muy bien cómo lo puedo variar para subir esos 2 puntos de rentabilidad. Pero luego tengo mucho miedo a los costes intermedios. Si lo meto dentro de una plataforma, si lo meto con una empresa que me aplique la tecnología, con todo ese coste que conlleva, entonces como estoy muy escaso de rentabilidad, pues no me lo va a hacer atractivo. Ese es mi problema. Bueno, pues si quieres, Luis, podemos tener una conversación y te explico con más detalle, ¿te parece? Gracias por la información. Nada, gracias a ti.
No, yo por mi parte, Sergio, lo que estoy intentando ahora mismo es contestar las preguntas del chat, que mientras estaba hablando no estaba leyéndolas y entonces estoy facilitando información que me están preguntando. La verdad que encantado de poder contestar cualquier pregunta. He mandado en el chat lo que son el acceso a nuestras redes sociales, el acceso a nuestro portal de noticias, el acceso a nuestro one pager donde se puede tener acceso tanto al white paper como al deck y al beta testing que estaba comentando anteriormente, mi LinkedIn personal para que cualquier persona tenga acceso a hablar conmigo y comentarme cualquier duda que tenga al respecto y ponerme a predisposición de cualquier persona para que, sobre todo agradecerte, Sergio, que me hayas dado la oportunidad de estar contigo. Eres una persona a la que admiro personalmente y ya lo sabes, eh, porque estás haciendo algo que es apasionante, algo que es apasionante. En este cambio de época, yo ahora mismo tengo la suerte de ser profesor de un máster de emprendimiento de la UPV. Estamos en el cambio de época en el que la formación está cambiando, en el que estoy encontrándome con niños de 10 años que ya tienen claro que no van a ir a la universidad. Porque, ¿qué está haciendo Power MBA? Están habiendo actores que están cambiando las reglas del juego. ChatGPT está cambiando las reglas del juego, como hablábamos anteriormente. La inteligencia artificial está cambiando las reglas del juego. Los activos inmobiliarios ahora mismo. Yo me voy a Domobloc antes que una entidad financiera. Y entonces, eso está cambiando. Antes, para acceder a los mercados de créditos de carbono para poder aportar el cambio climático, te tenías que ir a un gran fondo de inversión o a una gran empresa. Ahora mismo tienes Climate Coin, con lo cual ese acceso lo tienes democratizado a cualquier persona. Eso está cambiando. Eso está cambiando. Y aquí estamos justamente dos actores de ese cambio, Domobloc y Climate Coin, que nuestra alianza ha venido para quedarse y agradecerte porque realmente, una de las claves de todo esto es la formación, porque hay mucho desconocimiento. Al final, hablamos de confianza, hablamos de que recientemente cayó FTX, la incertidumbre que provocó Silicon Valley Bank recientemente. Entonces, por eso mismo nosotros estamos trabajando con la CNMV. Por eso realmente es tan importante dar esa confianza y estos webinars son tan importantes para explicar a la gente qué nos diferencia del resto. Porque hay 20.000 tokens que van a desaparecer dentro de nada y por qué realmente nosotros somos diferentes al resto. Y estos webinars lo que estás haciendo, Sergio, es dar voz, ser un altavoz para los proyectos que estamos peleando por hacer algo de verdad con este mundo, por aportar algo a este mundo, por dejar una huella en este mundo. Y eso hay que agradecértelo, Sergio, a ti, a Domoblog, por ser nuestro portavoz, por ser nuestro altavoz, para que la gente pueda escuchar y pueda ver lo que realmente hacemos. Un placer, Pedro, tenerte por aquí, la verdad, y sobre todo escuchar a una persona con tantas cosas que decir y sobre todo historias que yo creo que, por un lado, aporta mucho valor, ¿no?, a la gente que nos escucha porque al final siempre tienen este toque educacional y también sirven como inspiración, ¿no?, para otras personas que quieran contribuir a la sociedad y que estén pues en esa fase, ¿no?, dubitativa de si lanzarse, ¿no? Yo creo que eres también un modelo a seguir, ¿no? Yo, Sergio, te lo agradezco enormemente. Mira, yo lo que invito a la gente, a mí en mi vida, si sirve para algo, lo que siempre me han dicho es que no. Es que no. Yo vengo de una familia humilde, mi padre es la Policía Nacional, me he criado en el cuartel militar de Basauri con la ETA y venía de un pueblo en lo que en mi futuro era estar cogiendo almendras y estar cogiendo olivas. Y donde mi familia me decía que del lápiz no se vivía. Entonces, lo que siempre me han dicho es no, no, no. Y al final, pensar en grande es lo que ha cambiado mi vida. Es lo que he tenido claro desde mi día. Cualquier persona que acceda a mi LinkedIn puede ver mi foto con Obama. Se puede conseguir
de una persona con familia, humilde, desde un pueblo en lo que toda mi familia ha vivido de la agricultura, y lo digo desde orgullo, porque mi carrera, cuando estudiaba ingeniería electrónica y cuando estudié ingeniería industrial, mi carrera me la costeaba trabajando de camarero en Benidorm, con mucho orgullo, y la verdad que disfruté mucho trabajando de camarero y de relaciones públicas, y, y cogí esa habilidad social que había perdido al ser muy introvertido por esa época de extrema violencia con la banda terrorista ETA. Lo que animo a la gente es a perseguir sus sueños. El futuro pertenece a aquellos que creen en la belleza de sus sueños. Y tú eres un ejemplo de ello, Sergio. Al final, ¿se puede conseguir estar con el presidente Barack Obama? Por supuesto. ¿Quién iba a pensar que alguien como yo iba a estar con el presidente Barack Obama, la persona más importante del mundo en ese momento, cuando me hago la fotografía con él? Y no es una fotografía, es un evento en el que estamos 25 personas. De esas 25, 24 los CEOs de las empresas del IBEX 35. Entonces, ¿se puede conseguir? Claro que se puede conseguir, porque yo y mi socio Fran, dos personas que fíjate lo que es el destino en Menorca, trabajando en BVA, trabajando en una oficina y siendo él mi jefe, cogemos y decidimos, vale, los manuales de emprendedores, ¿qué te dicen? Los manuales de emprendedores te dicen que tienes que tener 20 años, que tienes que tener una financiación de 6 a 12 meses, que tienes que estar en tu casa con la ayuda de la familia, sin tener ningún tipo de ingreso y construir tu proyecto. Y nosotros hacemos todo lo contrario. Tenemos 35 años, vivimos en Menorca, estamos casados, tenemos que pagar nuestras familias. Somos el centro de nuestra familia que necesitamos los ingresos. Y entonces tenemos que tener dos trabajos, y un trabajo tan exigente como ser director de BVA, tenemos que compatibilizarlo con crear una nueva empresa. Eso significaron años en los que dormíamos 2 o 3 horas, en los que nuestras mujeres al final tenían que entender que teníamos que trabajar el doble. Entonces, ¿se pueden conseguir los sueños? Por supuesto, pero sí que es verdad que no nos engañemos, hay que trabajar. A mí no me han enseñado otra cosa, que los sueños se consiguen trabajando y peleando duro y teniendo muchísima resiliencia. Y eso, Sergio, eres un ejemplo. Yo me encantó el panel que hiciste en Alastre, porque aquí el secreto es tener muchísima resiliencia, porque la vida no te lo pone fácil. Pero cuando uno cree en su sueño y cuando uno apuesta por su sueño, al final, hace 6 años, la gente no creía en el cambio climático, pero mi socio Fran tuvo claro que ese era el camino y que íbamos a apostar 100% por el cambio climático, por ser una solución y por democratizar el cambio climático. Y apostamos. Y aquí estamos 6 años que el tiempo nos da la razón. Pero lo que animo a la gente es que emprenda, es que luche por sus sueños y que al final, con trabajo, porque no hay otra forma de conseguir las cosas. Yo en BVA he conocido a 3 personas que les ha tocado la lotería, pero solamente he conocido que la gente ha conseguido sus sueños trabajando y peleando duro, que así se consiguen sus sueños. Y sobre todo que al final que generes impacto en lo que haces. Tú estás generando impacto con Domoblog, Sergio, te doy la enhorabuena por ello, y nosotros estamos en ese camino de luchar contra el cambio climático y democratizar ese cambio climático. Muchas gracias, Pedro. Yo creo que es un buen final para cerrar el webinar con este mensaje tan inspirador. Y nada, cualquier cosa, ya sabéis que podéis preguntarnos directamente, tanto a Pedro y a mí. Pedro ha dejado por aquí información por el chat. Si quieres decir tú, porque luego las personas que ven en diferido no podrán ver tu correo, si quieres dejar tu correo, su correo es Aquí pedro@flemas.com. mira, los apellidos me encanta. Mi nombre es Pedro Ramón López García, te lo digo con mucho orgullo. No tengo unos apellidos de familia de dinero, familia humilde, con mucho orgullo. Puedo decir mi nombre, Pedro Ramón López García, y es muy sencillo buscarlo en LinkedIn. Y ahora mismo soy de las personas que más seguidores y más visualizaciones tienen en LinkedIn. Entonces, con poner mi nombre, Pedro Ramón López García, en LinkedIn, es muy fácil localizarme, y a través de nuestra web, climatecoin.com, y a través de mi email, pedro@climatecoin.com, me puede localizar cualquier persona y estoy a la disposición de todo el mundo. Construyamos
ese mundo mejor que nos merecemos. Muchas gracias, Pedro. Pues nada, ya sabéis, cualquier cosa podéis contactar directamente con él o seguirlo por redes. Así que nada, muchas gracias, chicos, sobre todo los que habéis aguantado aquí como campeones hasta el final. Y nada, nos vemos pronto. Vale, Pedro. Muchas gracias, Sergio, un placer. Un fuerte abrazo a Seguimos todos. hablando. Chao.